Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien, y yo que me alegro. Bueno, este video lo que voy a tratar de hacer es explicar cómo es el trabajo anual integrador de práctica del lenguaje. Lo tengo aquí, ¿sí? A medida que empiece la explicación, lo que voy a hacer me voy a quitar de la pantalla, así no les tapo contenido, ¿sí? Bueno, en pocas palabras, el trabajo integrador anual es una recopilación de todas las actividades que hicimos durante el año y además tiene un formato que utiliza en el cuadernillo de primero de la ESO, de ingreso a primero de la ESO. Así que va a ser muy útil para ustedes como para practicar y para poner digamos, en práctica los conocimientos adquiridos durante el año y también para prepararnos para el ingreso a primero de la ESO, ¿sí? Bueno, espero que el trabajo les sea ameno y que puedan realizarlo, ¿sí? Recuerden, si hay problemas, si tienen problemas para conseguirlo impreso, hablamos por el grupo de WhatsApp y vemos cómo lo solucionamos, ¿sí? No duden en consultar. Bueno, esta es la portada, ¿sí? Vamos a ver la portada. Antes que nada, me voy a quitar, ¿sí? Así que antes de empezar por la portada, vemos la portada, año 2020. Dejé un espacio ahí para que pongan el nombre y apellido. Voy a salirme de la pantalla. Denme un segundo, que ahora me salgo de la pantalla. Bueno, ahora sí continúo. Lo que sí le voy a pedir es que traten de no utilizar otra hoja, ¿sí? Traten de hacerlo en la misma hoja las respuestas. He dejado espacio para que ustedes puedan realizar las respuestas en la misma hoja, ¿sí? Así no se nos hace tanto lío con las hojas. Las hojas están enumeradas, así que no creo que haya problema. Vamos por el punto A, ¿sí? Acá en el recuadro es una pequeña presentación de cómo vamos a realizar el trabajo, ¿sí? Y luego empezamos por el punto A. En el punto A, lo primero que vemos es el tema del paratexto. Recuerdan que a principio de año empezamos con el paratexto y básicamente lo que es el paratexto son elementos que acompañan al texto que pueden ser verbales o icónicos, ¿sí? Verbales en el sentido que pueden ser palabras, icónicos que pueden ser imágenes, ¿sí? Imágenes, gráficos, otro tipo también, ¿sí? Y también puede ser material en cuanto al tipo, color, tamaño de letra y más opciones, ¿sí? Y todas esas opciones. Bueno, acá es un resumen de los elementos paratextuales. Nombra uno por uno y lo describe brevemente. Les recomiendo que los lean antes de realizar la actividad. Además, también les dejo un enlace de dos videos que hablan del paratexto. Si ustedes ven que es insuficiente esta información, les recomiendo que ingresen al video. Es más, si ustedes ya saben cómo es el paratexto, lo tienen bien el tema, no viene mal recordar un poco y ver estos dos videos, ¿sí? Si tienen problema con el enlace, me avisan, lo paso por el grupo de WhatsApp. Bien. Y la actividad en este caso sería nombrar los elementos paratextuales que están señalando con la flecha la siguiente imagen. Acá yo tengo una imagen, evidentemente por la silueta de esta imagen parece ser una noticia y yo tengo que ir nombrando los elementos paratextuales. Yo me imagino que que está acá, la parte negra esta de acá, voy a poner la primera yo, la flechita esta que indica esta parte, este recuadro negro va a ser el título. Seguramente va a ser el título, así que voy a poner oración breve que presenta el tema general que se trata del texto. Entonces lo primero que nosotros vemos, letras grandes, ¿sí? Título. Entonces esta parte, acá vamos a poner título. Listo. Y así ustedes van a ir descubriendo los otros elementos paratextuales, ¿sí? Bien, vamos al punto C. Acá sí les pido que sigan el enlace y vean el video de cómo utilizar las comillas, ¿sí? Es un video de cómo se utilizan las comillas, son las intenciones en las que se utilizan las comillas y después les dejo dos imágenes. La imagen número uno, ¿sí? Donde el padre, acá, bueno, esto no no voy a entrar mucho detalle porque si no le voy a dar la respuesta. Lean la imagen y después respondan, ¿sí? Porque la frase, y está entre comillas esta frase, está entre comillas. Y ustedes expliquen acá, ¿sí? Ya van a ver que observando el video se van a dar cuenta que es muy sencillo responder eso, ¿sí? Y le dejo otra imagen, segunda imagen, es de una historieta de Mafalda y también lo mismo, ¿sí? ¿Por qué está la frase entre comillas? Respóndalo acá, ahí abajo de la pregunta, ¿sí? Recuerden, si van a ver el video, es muy sencilla la actividad, ¿sí? Y acá ya entramos en un texto un poquito más extenso y es un cuento de terror y misterio, ¿sí? Espero que les sea de su agrado, ¿sí? Es un texto bastante ameno, así que
el título del cuento es El Pozo. Y no voy a entrar mucho en detalle, quiero que ustedes lo lean al cuento. Y después vamos a ir con las preguntas, ¿sí? La pregunta es más, digamos, de gramática, ¿sí? ¿Cuántos párrafos tiene el cuento? ¿Cuál es la frase que anticipa que la historia tendrá un final desgraciado? Escribe una lista de acciones principales que puedes comenzar acá. Bueno, este punto 3 es así, lista de acciones principales. Son oraciones, ¿sí? Que van contando las acciones principales del cuento, ¿sí? Un caminante descansa en el borde del pozo, la segunda oración, se sienta, y se pierde el equilibrio, se apoya, cae adentro del pozo, intenta salir y así vamos llenando. Si yo le he dejado espacio para 4 oraciones más, si ustedes quieren agregar la quinta, pueden agregar la quinta también, no estaría mal. Bueno, ahora el punto 4, vamos a analizar las palabras que utiliza el autor del cuento, ¿sí? Y acá le pido que enumeren listado las palabras que estén relacionadas con miedo, ¿sí? Acá podría haber sido cualquier palabra, como el cuento es digamos, de terror, por así decirlo, le he pedido que escriban las palabras que estén relacionadas con miedo. Elijan bien las palabras y recuerden que hay muchísimas, en el cuento hay muchísimas, así que tienen muchísimas palabras ahí para escribir en el listado, ¿sí? Y después vamos al punto I. En el punto I, he querido tratar de que presten atención a la escucha. Si bien el preámbulo de de instrucciones para dar cuerda a un reloj es un video que está en YouTube, el video no tiene mucha imagen, ¿sí? Es más para escuchar que para ver. Por eso quiero que presten atención a la escucha, ¿sí? Quiero que presten atención y escuchen muy bien lo que dice. Es un relato corto de Julio Cortázar, ¿sí? Y es muy válido en estos tiempos porque yo la primera vez que lo escuché me recordó al reloj, me hizo recordar como un smartphone, ¿sí? Por eso le pongo que es muy parecido a lo que él cuenta al smartphone, ¿sí? Lo que pasa con los teléfonos celulares en la actualidad. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle, quiero que lo escuchen, espero que lo disfruten también. Después dice, si prestan atención, en el preámbulo, el narrador nos presenta una situación extraña, en la que los roles se dan vuelta y el personaje queda al servicio del reloj, ¿sí? Esto se van a dar cuenta cuando escuchen, ¿sí? Y ahora lo que nosotros, lo que pido en la actividad es que piensen como si el reloj fuera un personaje. Y en el punto 1 le pido que le pongan un nombre al reloj, ¿sí? Después que lo describan como es, ¿sí? Tómense la libertad ahí de imaginárselo al reloj, ¿sí? Como una persona, ¿sí? Porque ahí tenemos que otorgarles emociones a algo que no tiene emoción. Entonces, al otorgar emociones vamos a tomar en cuenta como que es una persona, ¿sí? Y no se olviden de colocar la fecha de nacimiento, puesto que se celebra el cumpleaños. Así que ahí tienen la opción de poner la fecha de nacimiento del reloj, ¿sí? Y después finalmente escribe una página, acá la primera página solamente, ¿sí? Lo que quieren extenderse más, le he dejado espacio como para que escriban un párrafo bastante extenso, pero que quiere extenderse más, puede copiarlo y poner asterisco acá al final y seguir del otro lado de la hoja, ¿sí? Así yo lo puedo corregir también, ¿sí? Dice, escribe en la primera página el diario personal del reloj. En ella debe contarle a su diario, el reloj por supuesto, debe escribir lo que pasó y cómo fue su primer día con el niño o adolescente y cómo se hizo sentir, si lo cuidaba, lo descuidaba, si lo limpiaba, si le daba cuerda. Puesto que es un relato diario, lleva lugar y fecha. Así que recuerde que es como una bitácora, ponga el día lunes de 22 de octubre, ¿sí? ¿Y cómo empieza un diario personal? Siempre dice, querido diario, estimado diario, ¿sí? Con esa frase, ¿sí? Y acá le pongo que continúen ustedes. Le dejo el espacio para que escriban y así pueden escribir la primera hoja del diario del reloj. Luego, en el punto 4, le digo que se imaginen la posibilidad de estar al lado del escritor Julio Cortázar y luego escriban 4 preguntas que le harían como entrevistador. Recuerden que la pregunta tiene que tener sentido, tiene que ser una pregunta con oraciones bien formadas, ¿sí? Y bien claras, ¿sí? Traten de ser lo más claro posible al elaborar las preguntas, ¿sí? Recuerden que si son entrevistadores, tienen que hacer preguntas muy claras, ¿sí? Le dejo el espacio ahí para que hagan las 4 preguntas. Bueno, en el punto K lo que vemos es una noticia. Esta es una noticia de un diario escolar. Dice,
No voy a entrar mucho en detalle sobre el diario porque si temo, digamos, darle la respuesta, ¿sí? Lean, es un diario, es un recorte de un diario escolar, lean la noticia, lean las partes y después respondan el cuestionario, ¿sí? En realidad es un organizador donde yo tengo que poner el título de la noticia, qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde, acá lo dice el lugar, ¿sí? Y después cuándo ocurrió, la fecha, ¿sí? ¿Y por qué ocurrió? El por qué ocurrió es lo que motivó a que la persona haga esto, ¿sí? Acá tienen que tratar de resumir, si le ven que no le queda espacio, salganse del margen de acá, ¿sí? No hay problema, si quieren hacer una oración más larga acá, pueden salirse del margen. Acá también pueden ocupar el espacio de afuera, ¿sí? Del margen. Lo que sí quiero que la pregunta quede bien respondida, bien claramente respondida, ¿sí? El qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuándo y por qué ocurrió, ¿sí? Y el título de la noticia, que es bastante sencillo, el título es lo primero que detectamos, ¿sí? En el punto M dice completa el cuadro con los sustantivos que encuentre, ¿sí? Tomando en cuenta la noticia, lo que voy a hacer, voy a completar el cuadro con los sustantivos. Pero antes de eso, lo invito a que a que miren el video de los sustantivos, así tienen más claro cuáles son los sustantivos y la clasificación de los sustantivos, ¿sí? Y luego vamos a completar el cuadro. Un sustantivo abstracto, uno concreto, uno propio, uno común individual y uno común colectivo, ¿sí? Si no encuentran alguno, lo inventan, ¿sí? Pero están todos. El punto N, ya vamos a ver la biografía, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos trabajado con biografía. Bueno, ahora les traigo la biografía de un autor que es Juan López. Está la foto del autor, Juan López, es un escritor, ¿sí? Tiene un sitio web también que es bastante interesante, donde sube mucha poesía, muchos cuentos, ¿sí? Y bueno, y acá nos da en detalle la biografía del autor, ¿sí? Nos da muchos datos concretos y también nos da parte de su personalidad, ¿sí? Nos describe un poco cómo es el autor, ¿sí? Después de leer la biografía, lo que tengo que hacer es completar el esquema de biografía, ¿sí? Este esquema ya lo hemos trabajado, así que le va a resultar conocido. Lo que sí ahora va a cambiar porque es otro autor. Y vamos a completar este esquema sobre el autor Juan López, ¿sí? Con la información que nos da el texto de la biografía de Juan López. Con esta información de este texto, ¿sí? Vamos a completar este esquema, ¿sí? Y bastante sencillo. Biografía sobre, acá, lo primero, Juan López. Entonces acá, Juan López. Y pongo lugar y fecha de nacimiento, acontecimiento de su niñez, lean atentamente qué es lo que hacía en su niñez, hechos importantes. Normalmente en la biografía siempre se destacan, escriben muchos hechos importantes, así que elijan. Si pueden poner todo, bienvenido sea, ¿sí? O si no, elijan, ¿sí? Algún dato que le haya parecido curioso y adjetivos que describan a esta persona, ¿sí? Hay muchísimos adjetivos ahí, pero ustedes elijan, ¿sí? Yo creo que van a entrar todo ahí, así que busquen bien y se van a dar cuenta que hay muchos adjetivos de la persona, ¿sí? De Juan López, del autor. Y por último, en el punto P, lo que vamos a leer es un poema. Casualmente el poema es del mismo autor, de Juan López, ¿sí? Es un bastante alentador también por lo que fue el año en sí, ¿sí? Fue un año durísimo, así que viene bien un poema como para recordar algunas cosas que tienen muchísimo valor, ¿sí? Bueno, leemos la poesía, ¿sí? Leemos toda la poesía. La leemos dos veces, ¿sí? Siempre yo les recomiendo que la lean dos veces, dos o tres veces, ¿sí? Disfruten de la poesía, ¿sí? Son versos muy cortos, ¿sí? Y cada verso siempre nos trae una imagen, un recuerdo o alguna emoción, ¿sí? Y bueno, lo que le pregunto después, lo que nos lleva a la actividad es que luego de leer el texto, vamos a escribir lo que le falta a esta poesía, que es un título, ¿sí? Le falta un título, ¿vieron? Bueno, entonces nosotros después de leer la poesía dos, tres veces, lo que vamos a hacer, le vamos a agregar un título, ¿sí? Pero le pongo unas condiciones para que escriban el título que son bastante sencillas, ¿sí? Si bien yo tengo que leer la poesía y ver qué nos inspira, qué sentimiento nos inspira la poesía, y también qué imágenes nos representan, tengo que escribir un título en donde el título tenga un verbo, ¿sí? Le doy el formato de la oración que tiene que ser una oración con verbo. Debe ser una oración bimembre, es decir, que tiene que tener un verbo, lo que permite identificar una acción que realiza un sujeto, ¿sí? Por ejemplo, y acá le dejo un ejemplo, los instantes felices son parte de la vida. Ese ejemplo, por supuesto, no lo podemos usar, ya lo pusimos como ejemplo, pero nos deja bien en claro
que tenemos un verbo que es el son. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son parte de nuestra vida? Los instantes felices. ¿Sí? Ustedes van a escribir dos títulos, ¿sí? Usando sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Voy a pedir que en estos títulos sean muy creativos y que se diferencien uno de otro, ¿sí? No pongan título 1, los momentos felices de la vida, los momentos, o los recuerdos son parte de la vida, y acá pongan los lindos recuerdos, eran parte de la vida, cambiaron solamente el sujeto y el verbo y son muy parecidos los títulos. Traten de que los dos títulos sean totalmente distintos, ¿sí? Dejen libre a la imaginación y sean creativos en este punto, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo. Espero haber aclarado las dudas y que el trabajo les sea bastante sencillo de realizar, y cualquier duda ya saben que estamos en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias.